En el corazón de un pueblo polvoriento de Michoacán, rodeado por montañas y huertos abandonados, se levantaba la escuela primaria Benito Juárez. Sus muros de ladrillo rojo estaban agrietados, sus ventanas cubiertas de polvo y telarañas, y el viento hacía crujir sus puertas oxidadas como si aún respirara. Nadie había puesto un pie allí en más de 30 años. Desde la misteriosa noche en que los maestros y estudiantes desaparecieron, sin dejar rastro. Aún así, había quienes juraban que en las madrugadas de luna llena todavía podían escucharse risas infantiles, pasos apresurados en los pasillos y el eco de un timbre escolar que ya no existía. Entre los habitantes del pueblo, nadie se atrevía a acercarse después del anochecer. Nadie excepto 4 jóvenes que buscaban respuestas a un pasado envenenado de silencio. Los protagonistas de esta historia eran Mariana, una estudiante de antropología obsesionada con leyendas urbanas; Diego, su primo, incrédulo pero protector; Lucía, amiga de ambos, sensible a lo paranormal y con un don para percibir lo invisible; y Carlos, un fotógrafo que anhelaba capturar imágenes de lo prohibido. Una tarde nublada, Mariana convenció a los otros de acompañarla. Traía consigo una carpeta con recortes de periódicos amarillentos, todos sobre la tragedia ocurrida en la escuela. Según las notas, la última directora, doña Estela, había reunido a los niños en el aula principal antes de que desaparecieran. Nadie supo qué pasó después. Si logramos entrar, podremos descubrir la verdad, insistió Mariana con voz firme, mientras desplegaba un mapa del edificio. La verdad ya está enterrada, replicó Diego, inquieto. Si la escuela quiere seguir cerrada, ¿por qué forzar su silencio? Porque el silencio también mata, susurró Lucía, mirando hacia las montañas como si algo la observara desde lejos. El grupo llegó al portón principal al anochecer. Estaba cubierto de óxido, pero un empujón de Carlos bastó para abrirlo con un chirrido que heló la sangre de todos. El patio estaba vacío, aunque la sensación era de estar siendo observados por decenas de ojos invisibles. Al cruzar el umbral, Lucía se estremeció. Aquí hay algo, no nos quiere dentro. Diego bufó, pero el temblor en sus manos lo traicionaba. Mariana, decidida, encendió una linterna y los guió hacia el pasillo principal. Los murales pintados por los antiguos alumnos seguían allí, pero sus colores estaban corroídos, como si hubieran sido manchados de sombras. El aire olía a humedad y a cenizas. Cada paso levantaba polvo que flotaba como niebla espesa. El silencio era tan absoluto que el latido de sus corazones resonaba más fuerte que susurros. De repente, un timbre escolar sonó en la distancia. «¡Imposible!», exclamó Carlos, llevándose la cámara al pecho. El sonido metálico retumbó por los corredores, prolongándose como un eco de ultratumba. Después, se escucharon risas infantiles, claras, como si decenas de niños corrieran por las aulas. Lucía se cubrió los oídos, aterrada. «No son recuerdos, son ellos». El grupo avanzó hacia la dirección, siguiendo el eco del timbre. Mariana abrió la puerta y encontró un escritorio cubierto de polvo, papeles dispersos y una fotografía enmarcada de la directora Estela. La imagen estaba arañada, como si alguien hubiera querido borrar su rostro. Carlos tomó una foto con el flash. El destello iluminó la sala por un segundo, y en ese instante todos vieron algo imposible. Una figura femenina, con cabello largo y uniforme de maestra, parada detrás del escritorio. Cuando la luz del flash desapareció, la figura también se desvaneció. El corazón de Diego martillaba en su pecho. «Ya vimos suficiente, nos vamos». Pero la puerta por la que habían entrado estaba ahora cerrada, sellada como si nunca hubiera existido. En la pizarra, cubierta de polvo, habían aparecido unas palabras escritas con tiza fresca: «La clase no ha terminado». El grupo se miró con pavor. Mariana apretó la linterna con fuerza. Algo dentro de la escuela los había estado esperando, y ahora que habían cruzado sus puertas, no los dejaría salir tan fácilmente.
El silencio que siguió a la aparición en la dirección era sofocante, como si todo el edificio contuviera el aliento. Nadie se movió durante varios segundos. Solo el golpeteo nervioso de los dedos de Carlos contra su cámara llenaba la oscuridad. Mariana fue la primera en hablar. Lo vieron todos. Sí. Y desearía no haberlo visto, respondió Diego, tragando saliva. Lucía se abrazaba a sí misma, temblando. Ella nos estaba mirando. No solo eso, nos estaba esperando. El grupo salió de la oficina con pasos inseguros. El pasillo estaba aún más oscuro que antes, como si las sombras hubieran engordado con su miedo. El eco de pasos diminutos comenzó a resonar detrás de ellos, primero suaves, luego más claros, como si un grupo de niños los siguiera. Diego giró de golpe con la linterna, pero el haz de luz solo iluminó el polvo en el aire. «No hay nadie», exclamó. Lucía negó con la cabeza. «Ellos están aquí, aunque no los puedas ver». De repente, un balón de cuero rodó desde una de las aulas, deteniéndose frente a ellos. El objeto estaba podrido, cubierto de moho, pero aún conservaba la forma. Carlos, temblando, levantó la cámara y tomó una foto. El flash iluminó por un instante lo imposible, al menos 6 figuras pequeñas, niños con uniformes descoloridos, parados en la puerta del aula, mirándolos con rostros vacíos. Cuando el destello desapareció, los niños también se habían ido. El balón, sin embargo, estaba más cerca de sus pies. «No quiero seguir», susurró Lucía. «Siento que si avanzamos, no podremos salir». «Ya no podemos retroceder», dijo Mariana, señalando con la linterna hacia el portón de entrada, que ahora estaba cubierto de cadenas oxidadas que no estaban allí antes. El eco del timbre escolar volvió a sonar, esta vez más fuerte, como si las paredes vibraran. Todas las puertas de las aulas se abrieron de golpe, revelando interiores oscuros. Desde cada salón salía un murmullo de voces infantiles, recitando al unísono una lección perdida en el tiempo. «Están repitiendo el abecedario», murmuró Diego, horrorizado. El coro de voces se volvió cada vez más agudo, hasta transformarse en gritos. De las aulas comenzaron a salir manitas pálidas, arañando el marco de las puertas, tratando de asomarse. Mariana sintió un impulso extraño, como si algo la guiara. Avanzó hacia el aula principal, el lugar donde la directora había reunido a los niños por última vez. El grupo, sin querer separarse, la siguió. La puerta del aula estaba cubierta de marcas de uñas. Al abrirla, una ráfaga helada los envolvió. Dentro, los pupitres seguían alineados como si esperaran a los estudiantes. En cada uno, había libros abiertos y cuadernos manchados de polvo. La puerta del aula estaba cubierta de marcas de uñas. Al abrirla, una ráfaga helada los envolvió. Dentro, los pupitres seguían alineados como si esperaran a los estudiantes. En cada uno, había libros abiertos y cuadernos manchados de polvo. De pronto, las sillas comenzaron a moverse solas, arrastrándose contra el suelo con un chirrido insoportable. Uno a uno, los asientos se acomodaron como si alguien invisible se sentara en ellos. La clase estaba completa. En el pizarrón, la tiza comenzó a moverse sola, escribiendo una frase. «Presente». El eco de muchas voces infantiles repitió lo mismo, al unísono. Lucía comenzó a llorar, tapándose los oídos. «No quieren que nos vayamos, quieren que nos quedemos con ellos». De pronto, todas las luces de las linternas se apagaron al mismo tiempo. La oscuridad fue absoluta, y en esa negrura, cientos de risitas llenaron el aula, acercándose cada vez más. El grupo salió del aula principal con el corazón latiendo desbocado. El aire era cada vez más pesado, impregnado de un olor agrio, como si el edificio exhalara putrefacción. La linterna de Mariana parpadeaba, proyectando sombras que parecían moverse solas en los muros. Avanzaron por un pasillo largo y estrecho, donde los casilleros oxidados se alineaban a ambos lados. Muchos estaban abollados, otros abiertos.
y en algunos colgaban aún mochilas deshechas por el tiempo. Diego pasó la mano por uno y retiró un cuaderno empapado de humedad. Al abrirlo, la tinta parecía fresca, como si hubiera sido escrita esa misma mañana. No salgan. Ella no los dejará. Lucía empezó a respirar agitadamente. Las paredes murmuran. Escucho sus voces. Carlos encendió el flash de la cámara, intentando dominar su miedo. La luz reveló por un instante siluetas traslúcidas de niños, parados frente a los casilleros, susurrando en coro como si recitaran oraciones incomprensibles. El grupo aceleró el paso, pero el pasillo parecía interminable. Con cada metro recorrido, los susurros se hacían más fuertes, repitiendo palabras que al principio no entendían, hasta que Mariana, con horror, descifró una frase clara. Están diciendo nuestro nombre, uno por uno. De pronto, un casillero se cerró de golpe, resonando como un disparo, luego otro, y otro, hasta que todos comenzaron a golpear, como si algo encerrado en su interior intentara salir. Lucía gritó. El eco de los casilleros retumbaba como tambores de guerra. Nos están rodeando. Al final del pasillo, apareció una figura, la directora Estela. Su silueta era alta y rígida, y en su mano sostenía una campana antigua. Con un movimiento lento, hizo sonar el metal, y el pasillo se sumió en un silencio absoluto. Los casilleros se abrieron al unísono. De su interior no cayeron mochilas, sino huesos pequeños y juguetes oxidados, como si los niños nunca hubieran salido de allí. Diego empujó a todos hacia una puerta lateral, y lograron entrar en la biblioteca de la escuela. Cerraron la puerta tras ellos, respirando agitadamente. Sin embargo, dentro no encontraron alivio. La biblioteca estaba intacta, con miles de libros en estantes altos, pero cada tomo parecía vibrar, susurrando frases al mismo tiempo. Carlos apuntó la cámara hacia una mesa cubierta de polvo. Allí había una lista de asistencia, con todos los nombres de los alumnos desaparecidos. Lo perturbador fue ver, en la última fila, los nombres de ellos 4 escritos con tiza roja. El eco de la campana volvió a sonar, esta vez dentro de la biblioteca. Las lámparas colgantes se encendieron todas a la vez, bañando de luz amarillenta la sala. En las mesas, los libros comenzaron a abrirse solos, y de sus páginas emergieron manos espectrales que se extendían hacia ellos. Mariana, temblando, susurró. Estamos atrapados en su lección eterna, y ahora somos parte de la lista. El eco de la campana seguía resonando en sus cabezas mientras escapaban de la biblioteca. Mariana, jadeando, abrió una puerta al final del corredor y descubrió una escalera que descendía hacia la oscuridad. Nadie quería bajar, pero detrás de ellos las puertas comenzaron a cerrarse solas, empujándolos hacia el único camino disponible. El aire se volvió más helado conforme bajaban. El olor a humedad era insoportable, mezclado con algo metálico que Lucía identificó de inmediato: sangre seca. Al llegar al sótano, encontraron un pasillo estrecho iluminado por bombillas parpadeantes, que no deberían funcionar después de tantos años. En las paredes había dibujos infantiles, casitas, soles sonrientes, familias tomadas de la mano, pero al mirar más de cerca, las figuras estaban tachadas con furia, y en todas aparecía una sombra oscura detrás. Diego tragó saliva. Estos niños dibujaban lo que veían, y lo que veían no era humano. El grupo avanzó hasta una puerta enorme de metal, asegurada con candados oxidados. Carlos se enfocó con la cámara y notó que el suelo estaba cubierto de marcas de uñas, como si alguien hubiera intentado salir arrastrándose. Mariana encontró un agujero en la pared, lo suficientemente grande para pasar uno por uno. Al otro lado, el cuarto estaba lleno de pupitres amontonados. Entre ellos había montones de zapatos pequeños, mochilas podridas y uniformes deshechos. El silencio era sepulcral, hasta que una voz femenina suave rompió el aire. Niños, tomen asiento, la clase va a comenzar. La directora Estela apareció en el centro de la sala, con su rostro grisáceo y ojos vacíos.
Alrededor de ella comenzaron a materializarse decenas de figuras infantiles transparentes, cada una ocupando un pupitre. Lucía se aferró al brazo de Diego. Están atrapados aquí, repitiendo la misma lección por la eternidad. Estela levantó la mano, y todos los niños fantasmas giraron la cabeza hacia los 4 intrusos. Sus bocas se abrieron al unísono, emitiendo un grito agudo que hizo vibrar las paredes. La linterna de Mariana se apagó de golpe, dejando solo la luz intermitente de las bombillas. Cuando la linterna volvió a encenderse, Estela estaba justo frente a ellos, tan cerca que podían sentir su aliento frío. Extendió un cuaderno hacia Mariana. En la portada, con letras rojas, estaba escrito su nombre. «Firma tu asistencia», ordenó con voz hueca. Mariana retrocedió, temblando, pero al mirar la lista, vio que sus nombres ya estaban escritos, uno tras otro, con la fecha de esa misma noche. Los pupitres comenzaron a moverse, formando un círculo alrededor de ellos. Los niños fantasmas se levantaron, sus ojos brillando como brasas. El pasillo de salida desapareció en la oscuridad. Carlos levantó la cámara, desesperado, y tomó una foto. El flash reveló que las paredes del sótano estaban cubiertas de retratos, imágenes de cada grupo que había entrado allí a lo largo de los años, todos atrapados para siempre. El cuaderno con el nombre de Mariana temblaba en las manos espectrales de la directora Estela. El silencio era tan denso que parecía tragarse hasta el aire. Mariana retrocedió, pero el círculo de pupitres y niños fantasmas les cerraba el paso. «Si no firmas, nunca saldrán de aquí», susurró Estela, con una voz que parecía provenir de todos los muros al mismo tiempo. Diego se interpuso frente a Mariana. «Déjala en paz». La directora giró lentamente la cabeza hacia él, y en un instante Diego fue levantado en el aire por manos invisibles. Sus pies golpeaban el suelo, colgando, mientras los niños reían con un eco distorsionado. Lucía gritó, pero un coro de voces infantiles respondió. Silencio en clase. La orden hizo que su boca se sellara por un instante, como cosida por hilos invisibles. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Carlos, desesperado, tomó una foto. El flash iluminó a Estela por completo. Su cuerpo no era sólido, sino una amalgama de sombras y huesos que se deformaban, como si estuviera hecha de todos los niños desaparecidos. Mariana, entre sollozos, se acercó al cuaderno. Al abrirlo, vio que no era solo una lista de asistencia, sino un libro lleno de nombres, cada uno acompañado por una fecha de muerte. El último espacio en blanco estaba reservado para ellos 4. De repente, los pupitres comenzaron a temblar y a golpear contra el suelo. Los niños se pusieron de pie, levantando las manos como si respondieran a una pregunta invisible. En la pizarra, la tiza empezó a escribir sola. La clase continuará hasta que todos aprendan. Estela levantó la campana y la hizo sonar. El sonido atravesó sus cuerpos, provocando un dolor insoportable en la cabeza y el pecho. Mariana cayó de rodillas, pero en ese instante notó algo. Las páginas del cuaderno brillaban débilmente, como si guardaran un poder. «Este libro es la llave», jadeó Mariana. «Si lo rompemos, quizá los liberemos». Carlos, entendiendo, le arrebató la cámara a Diego y la lanzó contra el cuaderno. El impacto lo abrió en 1000 pedazos, y de sus páginas surgieron llamas espectrales que iluminaron todo el sótano. Los niños gritaron, algunos lloraban, otros se desvanecían en polvo luminoso. Estela rugió, su rostro desfigurándose. «No, la lección nunca termina», pero su figura comenzó a fragmentarse junto con los pupitres. El suelo se abrió bajo ellos, revelando un abismo de sombras. Diego cayó al suelo, libre al fin de las manos invisibles. El grupo corrió hacia el pasillo mientras el sótano se desmoronaba. Las paredes se agrietaban y las luces explotaban una por una. El eco de la campana aún resonaba, pero cada vez más débil, como si la escuela misma estuviera muriendo con su directora. Mariana miró atrás una última vez. Estela se desvanecía entre las sombras, extendiendo la mano hacia ellos, su voz apagándose en un murmullo. La clase,
no ha terminado. El grupo emergió del sótano hacia el pasillo principal, jadeando y cubiertos de polvo. Las paredes temblaban como si la escuela entera estuviera a punto de derrumbarse. Sin embargo, el eco de la campana volvió a sonar, más fuerte que nunca, como un corazón monstruoso negándose a morir. Mariana, sosteniendo la linterna rota, murmuró: no basta con destruir el libro, la escuela misma es la prisión. Lucía, con lágrimas en los ojos, señaló hacia la salida. Allí, el portón está abierto. Corrieron con todas sus fuerzas, pero a medida que se acercaban, el corredor se alargaba, deformándose en una espiral imposible. Las ventanas mostraban paisajes diferentes, un patio lleno de tumbas, un cielo ennegrecido, y en una de ellas, a los mismos niños mirándolos desde fuera. Diego se detuvo un segundo, agotado. No podemos escapar corriendo, tenemos que enfrentarnos a ella. El suelo retumbó. La directora Estela apareció al final del pasillo, reconstruida de sombras, más grande y deforme que nunca. Sus ojos eran faros blancos que iluminaban la oscuridad. En su mano levantaba la campana, cuyo sonido ya hacía sangrar los oídos de todos. Carlos, temblando, levantó su cámara. Solo quedaba un disparo. Si la escuela está hecha de recuerdos, quizás podamos atraparla en uno. Mariana comprendió. Hazlo ahora. Mientras Estela avanzaba, rodeada de un ejército de niños espectrales, Carlos apuntó la cámara y disparó. El flash llenó el pasillo de luz pura. Por un instante, todo quedó inmóvil. Estela, los niños, las paredes. Era como si la fotografía los hubiera encerrado en un marco invisible. El vidrio de la cámara estalló, liberando una explosión de energía que los arrojó contra el suelo. Cuando levantaron la vista, la escuela estaba cambiando, las paredes se derrumbaban, los pupitres ardían en llamas fantasmales, y las voces de los niños se convertían en gritos de liberación. La directora Estela lanzó un alarido final, extendiendo la mano hacia Mariana como si quisiera arrastrarla con ella, pero su cuerpo se desintegró en cenizas, arrastrado por el viento que soplaba desde las grietas del edificio. El timbre escolar sonó una última vez, ensordecedor. Luego, silencio. El grupo despertó en el patio exterior. El portón estaba abierto y la madrugada los envolvía con su aire fresco. La escuela, detrás de ellos, se reducía a un cascarón vacío que finalmente se desplomó sobre sí mismo. Mariana respiró profundamente, mirando los primeros rayos del sol. Lo logramos. Lucía, aún temblando, susurró: los niños están libres, pero siento que no todos se fueron. Algunos aún nos siguen. Diego puso una mano en su hombro, intentando calmarla. Carlos miró el cuerpo destrozado de su cámara. Entre los restos, había una foto impresa, imposible en una cámara digital, los cuatro de pie frente a la escuela, con docenas de niños fantasmas detrás de ellos, todos sonriendo. El viento se llevó la foto de sus manos, perdiéndose entre las ruinas.